Hola, bienvenido a mi tiempo, el tiempo conmigo. Hoy es domingo 27 de julio, el último domingo del mes. Han pasado muchas cosas y también es el séptimo domingo en tiempo, como se lo define la iglesia institucional, tiempo ordinario, donde la iglesia sigue expandiendo el evangelio que sale de Jerusalén con la experiencia del bautismo del Espíritu Santo en los 120 creyentes que van al mundo a seguir dándole vida a esa promesa de salvación que viene a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que llega a nosotros. Y las lecturas bíblicas para hoy, que ya aún sea de noche en la adoración, o en algún momento que usted pueda sacar para leerlos en su Biblia, en su casa, si no leyó la reflexión del pasado viernes, la encontramos en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 1, los versos del 2 al 10, donde trae la experiencia del pecado de Israel, pero también la bendición para Judá. Y cómo Dios, a través de pedirle al profeta Oseas que se case con una prostituta, cómo Él va definiendo a través de esos 3 hijos que Él tiene, cómo Él va a proceder con los pecadores, pero también cómo la misericordia en el verso 2 se manifiesta para un nuevo comienzo, un nuevo periodo de gracia. En el Salmo 85 está esa súplica del salmista de pedirle a Dios que tenga misericordia del pueblo de Israel. En Colosenses, que es la carta que le escribe Pablo a la iglesia que se encuentra en esa ciudad, en Colosas, que está en el capítulo 2, en los versos de 6 al 15, esa porción de la carta está titulada como la nueva reconciliación a través de la muerte de Cristo, pero también lo que significa vivir en la plenitud de vida en Cristo. Y el evangelio es Lucas, seguimos leyendo en Lucas, en el capítulo 11, los versos del 1 al 13, donde Jesús habla sobre la oración. No solamente limitarse a lo que hemos conocido como la oración modelo o como la oración del Padre Nuestro, como nos han enseñado por siglos desde Constantino y Teodosio I para acá, cuando se oficializa la fe cristiana como la religión del Imperio Romano, sino como esa manera de enseñar que todo lo que es nuestra relación personal con Dios debe ser también a la par con nuestra relación con los demás. Y esa lectura dice así, en el capítulo 11 del 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme a dártelos. Les digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo,
al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar del pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan? Imagínense que en este tiempo que terminamos este mes de julio, y como se predicaba, como la prueba del cristiano hoy es cada vez más agresiva, porque es una lucha espiritual. Claro que cuando uno dice que uno está luchando con personas, es porque el enemigo utiliza a personas en sus debilidades, y por eso nosotros tenemos que enfrentarlas, pero con la palabra. Y nosotros estamos en un tiempo, como decía la predicadora, en el 99 aniversario de la Segunda Iglesia Evangélica Dominicana de Ciudad Nueva hoy, que este es el mejor tiempo para que la iglesia predique, confrontando el pecado con la palabra santa, con la doctrina santa, porque ya nada de lo que ofrece el hombre funciona. Ya lo que el gobierno ofrece no sirve. ¿Por qué? Porque los mismos que están en el gobierno ya no sirven para nada, porque han perdido toda vergüenza, ya no tienen integridad por ser personas que le han mentido al pueblo y han corrompido todo para su propio beneficio. Organizaciones tampoco pueden ayudar, porque lo que ven es el signo de pesos o el signo de dólar. Si no ven un beneficio, no le ayudan. O sea que nosotros estamos en un tiempo donde la gente necesita escuchar la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que tratar de entender primero, antes de predicarle al otro, antes de ayudar a que otro saque la paja de su ojo, dice la palabra, el mismo Jesús, que uno tiene que sacar primero su viga para poder ayudar a otro, porque de juzgar los hijos de Dios tiene la autoridad del Padre Dios para juzgar, porque nosotros tenemos más conocimiento y llegamos a una madurez espiritual en la que podemos hablar, podemos llamar la atención, pero el cuidado que debemos tener es no condenar, porque la idea es que la gente se levante, la idea es que la gente piense, para que la gente busque de Dios, porque reconoce que está fuera de la gracia de Dios. Y en la manera que Dios utiliza para bendición del pueblo de Israel a Oseas, diciéndole que se case con una prostituta, imagínense, él obedeció, y para cualquiera podría ser un problema muy serio. Oye, pedirle a ese hombre que debe predicarle al pueblo de Israel y reafirmarle al pueblo de Judá todo lo que están haciendo, pero a los otros que se cuiden, y aún así tienen la promesa de bendición, porque el verso 10 dice que hay una misericordia que Dios tiene, pero para eso hay que vivir por un proceso de primero reconocer que uno es pecador, que uno está fuera de la gracia de Dios y que uno necesita arrepentirse de pecado para poder facilitar la reconciliación con Dios, porque lo que estamos alejados de Dios es el ser humano, y el ser humano necesita vivir ese proceso para poder recibir la bendición. Y Pablo, por su parte, en ese capítulo 2, en esos versos del 6 al 15, habla de que nosotros, de la única manera que nos podemos reconciliar con Dios, no es solamente por el arrepentimiento, sino también porque Jesús ha facilitado esa reconciliación por medio de morir en la cruz. Para eso nació en pesebre, para eso Dios se hizo hombre, para que nosotros podamos, a través de quién es Él, poder ser como Él. Por eso la pregunta
de que lo veían que se iba a orar, que se levantaba tempranito antes de que el sol se levantara, se iba de noche, a donde quiera que él estaba pasando la noche, la casa, porque Jesús no tenía casa propia. Él salía de noche a orar y ellos lo veían, ellos sabían, hasta que hubo uno que le dijo, enséñanos a orar. Y fíjense que las palabras de Jesús son tan sencillas. Reconocer la grandeza de Dios, la gloria de Dios, santificar su nombre, pedir que su voluntad sea hecha una realidad como es hecha en el cielo, que se haga también en la tierra, que provea lo que necesitamos, el pan. En el Antiguo Testamento el mismo Jesús lo citó cuando estaba en el desierto ante las pruebas que le puso el diablo. Es que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio. O sea que nosotros necesitamos que el pan nuestro de cada día no solamente sea llenarnos la panza o tener comida para botar o negársela a quien la necesita o dejarla que se pudra en el almacén de la cocina, no, o que se le pase la fecha de expiración para entonces poderla regalar. No, también es la palabra de Dios la que alimenta todos los días para poder enfrentar con la gracia, la compañía, la protección y la amistad permanente de Dios con uno durante el día. También dice, y esto es importante en el verso 4, que es una petición, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Eso es un reto, porque usted puede pedirle a Dios perdón por cualquier cosa, pero si usted está en pleito con una persona, usted está violando la ley de Dios. Entonces usted es pecador, porque dice Juan en una de sus cartas que uno, si falla en uno solo, y el mismo Jesús lo dice en Mateo capítulo 7, 17, 5, 17 en adelante, que si uno falla en uno solo, uno es pecador. O sea que uno tiene que andar muy derechito con el Señor para no ser pecador, porque Él dice que cuando tú eres una nueva creación, ya tú no pecas más. Él se lo dijo también al paralítico que esperaba que el agua se agitara en aquel estanque cerca de una de las puertas del templo de Jerusalén, y él le dijo, toma tu camilla, y le dijo, no, vete y no peques más, como se lo dijo a la mujer adúltera cuando la trajeron por estar cometiendo adulterio con un hombre, que debieron haberle traído al hombre también. Pero siempre está el no volver atrás, el que si usted pone la mano en el arado, usted no puede voltear la mirada para atrás, porque si no, usted no es digno del reino de los cielos. Y nosotros tenemos que primero perdonar a la gente que vemos antes de tener la capacidad y la desfachatez de pedirle a Dios que nos perdone cuando nosotros no perdonamos a quien vemos. También dice, y es un ruego del corazón, pedirle a Dios que guarde de todo mal y que no deje que uno caiga en tentación. Por eso cuando Jesús se fue a orar, ya próximo a que fuera en sus últimos tiempos antes de ir a la cruz, Él le dice a los 3 que llevó para acompañarlo, velen y oren para que no caigan en tentación. Porque es que el diablo anda zarandeando, como dice Pedro en sus cartas, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no se queda quieto, hermano. El diablo se presenta como quiere. Usted sabe la tristeza que a mí me da. Cuánta gente con la cabeza baja, cuando se está predicando la palabra, cuando está cantando el coro, cuando se está orando, mirando un malvado celular, mirando redes sociales, buscando textos que otro le escribió o volviendo a leer lo que es viejo ya, cuando deberían estar recibiendo la palabra, poniendo toda la intención y atención para el mensaje que Dios tiene para cada uno. Pero hay una cosa que también dijo la predicadora esta mañana, que no todos son iglesia. Muchos vienen al templo por muchísimas razones y no precisamente porque son iglesia. Así que cada uno tiene que analizarse personalmente si es adorar a Dios que se va o es el entretenimiento, y si el celular me vibra o si el celular me prende, yo voy a mirar, no importa si se está leyendo la palabra, no importa si se está intercediendo por las necesidades del mundo y de los enfermos y de los presos y de los huérfanos, no importa si se está
felicitando porque alguien cumplió años. Eso es un gozo para todo el mundo. Imagínense 99 años de un aniversario de una iglesia ministrando, cuando ninguno de los que comenzaron ese ministerio está. Y yo me puedo contar, yo inclusive pensaba que cuando estaban contando aquí, ninguno de los que están aquí, dice la predicadora, ha estado 100 años. Y yo me puse a pensar, y de esos 100 años yo, contando con mi edad, al momento que papi viene a trabajar a la Sociedad Bíblica en el 62, que estaba pastoreando en San Cristóbal y venimos a la capital a vivir, y a Ciudad Nueva fue que llegamos a la calle El Número, yo dije, pero es que yo tenía entre 6 y 7 años, y yo tengo 60, de esos 100 años tengo 60 en la iglesia, y yo nunca he dejado mi iglesia de Ciudad Nueva, y yo he visto mucha gente llegar, y yo he visto mucha gente morirse, yo vi mucha gente que nos recibió, pero también yo he visto mucha gente que se han ido por pleito, porque no se hacen las cosas como quieren, o porque es lo mismo de siempre, o porque siempre andan buscando satisfacer sus propias necesidades, y sin embargo, fíjense, como decía la predicadora, con todo y eso, la iglesia sigue caminando. Así que nosotros, y cada uno tenemos el reto hoy, 27 de julio, ya terminando el 7º mes del año, en pleno verano, y en otras partes del mundo comenzando invierno, otoño, y en otros en plena sequía. Nosotros tenemos toda la oportunidad de evaluar qué tipo de iglesia es uno como ser humano. Porque de aquí, de la boca, sale cualquier cosa. Y sí, se puede decir cualquier cosa, hasta lo que usted quiere oír se le puede decir. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, esa confronta a uno. Y Jesús confronta diciendo que si nosotros somos malos, que si hay gente perversa y sabe darle lo mejor a sus hijos, imagínense un corazón nuevo que le pida a Dios, que busque, que llame, va a recibir. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el corazón y Él sabe quiénes son y da el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Así que este es un domingo en el que se le invita a que hoy domingo, Día de los Padres en República Dominicana, yo no sé si es Día de los Padres en otros países latinoamericanos, pero por lo menos hoy en República Dominicana, hoy es el Día de los Padres, y gracias a Dios por esos padres. Yo le doy gracias a Dios por mi papá, por el reverendo Álvaro Vicioso Santil. Le doy gracias a mi tío, que fue pastora, reverendo Vidio Vicioso Santil, que fue parte también de nuestra formación, porque él llegaba siempre a nuestra casa a comer y siempre conversaba con nosotros. Yo lo escuchaba contar anécdotas del ministerio, cómo él y papi compartían, ya papi en la Sociedad Bíblica y él pastoreando en Villaconsuelo y después en el ensanche Luperón hasta que se retiró. Y yo seguía en Ciudad Nueva. Y fíjese cómo el Señor va retando cada día, y la iglesia hoy se les reta a que nosotros debemos vivir en la plenitud de Cristo, como lo dice Pablo a la iglesia Colosas, porque la reconciliación solamente se puede hacer a través de Jesucristo, y el principio de esa reconciliación es el arrepentimiento personal. Así que yo espero que en estos 99 años que hoy está celebrando con gratitud la segunda iglesia evangélica dominicana de Ciudad Nueva, la que me vio crecer, desarrollarme, la que me vio casarme, divorciarme, la que me vio estudiar veterinaria, después en el seminario, que vio y me acompañó en la ordenación para diácono y me acompañó en mi camino con la Iglesia Metodista Unida en Estados Unidos y sigue acompañándome en mi jubilación. Hoy sea un reto para que cada miembro de la iglesia evalúe qué tipo de iglesia es. Porque una cosa es venir al templo y otra muy diferente es ser iglesia. Recuerden que el pueblo de Israel, Dios lo formó con amor para el propósito de la salvación, para Él venir como uno de nosotros para salvarnos. Porque todo tiene que ver con Israel. Nosotros somos añadidos, adheridos como parte de ese linaje nuevo. Somos parte de ese pueblo de Israel.
Ahora, que usted no tenga nada que ver con el primer ministro y todo lo que está pasando, y eso es otra cosa, porque esos son males de los tiempos, porque también en todos los países hay gente que se actúan con rectitud, pero también hay gente corrupta. En todas partes, como pasa en la familia, que hay de todo. Pero el Señor castiga. Y de la manera que lo hace con amor, porque es para corregir. Ahora, depende de usted, si usted hace caso y se arrepiente y vuelve a Dios para recibir la bendición. Pero recuerde que no es asunto de arrepentirse, de pedirle simplemente a Dios perdón, porque si usted no perdona a otro, usted no puede esperar que Dios lo perdone a usted. Dios lo va a corregir como corrigió al pueblo de Israel, la parte del norte, cuando se dividieron, para poder recibir la bendición como la recibió Judá y Benjamín, que eran las tribus del sur, con su capital Jerusalén. Así que vive en la plenitud de Cristo. Comencemos a contar esta cuenta regresiva para el año que viene, 2026, para celebrar esos 100 años y que Dios nos dé vida y salud. Pero también para que el coro de la iglesia, el coro Marco, pueda ser parte de esa experiencia y que cada uno de los que han sido miembros del coro se sientan motivados a ser parte de esta experiencia que Dios ha puesto, que sigue en el silencio, en la pausa, en el Selah, esperando su tiempo. Así que permite el Señor que en este Día de los Padres Dios bendiga a todos esos padres que se han mantenido fieles, que han sido una figura paterna, inspiradora para sus hijos, tanto para los varones como para las hembras, pero también que el Señor toque el corazón de aquellos que actúan de una manera irresponsable, porque todavía están a tiempo de arrepentirse y de buscar ese amor, de darlo y recibirlo de los hijos. Así que Dios te bendiga y te guarde, que en este último domingo el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén.